Bueno, antes de continuar con el siguiente ejercicio que concierne a tres variables, es importante indicarles la importancia, valga la redundancia, ¿no? La importancia que poseen las cartas de control multivariada en procesos productivos. Una de ellas es que cuando se construye cartas de control multivariante, y ustedes observaron en el primer ejemplo, podemos determinar si el proceso en forma integral, recuerde que aquí en este ejemplo se desarrolló un caso de estudio de los fertilizantes y se quiere y se desea con esta carta de control determinar si el proceso se encuentra bajo control o fuera de control, si es el caso de fase 2. Pero estamos ya hablando en forma integral del proceso. Antes, en el caso univariado, era simplemente de la característica de calidad. Puede tener el proceso 10 variables y en el caso univariado tendríamos que en forma independiente evaluar si cada variable de ella, cada variable está bajo control o fuera de control, repito, en fase 2. En forma si ese proceso se encuentra en control o no. Hay una restricción en estas cartas que estamos desarrollando, que se debe mantener constante el error tipo 1, el alfa de cada una de las características de calidad. Si hay 5 características de calidad, cada característica de calidad debe trabajar con el mismo alfa. El alfa es constante. Pero también tiene sus ventajas, al igual que se determina si el proceso está bajo control o no, tiene otras ventajas que es evaluar la relación entre las variables. En un proceso, generalmente en procesos químicos, por ejemplo, hay una relación entre las variables muy fuerte. Y ese grado de relación hay que calcularlo, hay que determinarlo. En estadística se utiliza mucho la correlación de Pearson. Y precisamente cuando ustedes construyen una matriz de varianza-covarianza, las covarianzas te permiten hallar esa correlación de Pearson. Ahora, si un punto de esta carta de control que presentamos presenta un comportamiento no aleatorio que se llama señal de alarma, recuerde que ese punto está representando P variables. En el caso del hipotético de las 10 variables, la pregunta sería, ¿cuál de esas 10 variables es la causante de esa señal de alarma? ¿O cuáles variables son las causantes? Porque puede que no sea una, sino varias de esas variables. Y como hay que determinar cuál es la variable, en estadística existen herramientas como por ejemplo la descomposición de la T cuadrado. La T cuadrado que ustedes observaron y desarrollaron en el primer ejercicio, con el propósito de encontrar la variable o variables causantes de esa señal de alarma. El alfa que se está utilizando en esta carta es un alfa global, que precisamente con lo que les acabo de indicar, este alfa es el alfa independiente de cada característica de calidad y que es la que se debe permanecer o la que debe permanecer constante. Por ejemplo, si alfa es 0.05, entonces 1 menos alfa, que sería la confiabilidad 0.95, elevada al número de variables. Pero el alfa debe ser la misma para todas las variables. Y eso te permite calcular el alfa global, que es la que construyes con la carta de control multivariada. Esta confiabilidad elevada a la P es la medida de probabilidad de que las medias o las P medias estén bajo control. Es repito, la medida de probabilidad, esta 1 menos alfa a la P, es la medida de probabilidad de que las P medias estén bajo control. Es decir, si tú tomas
tres variables y calculas los promedios de cada una de esas variables, la medida de probabilidad de que de esos promedios de esas tres variables se encuentre bajo control es 1 menos alfa a la p. Por ejemplo, si el número de variables es 2, 1 menos alfa, asumiendo que el alfa es 0.05, ¿no? Asumiendo un alfa de 0.05 para cada variable. Si son 2, entonces la confiabilidad sería 0.95 al cuadrado. Esta sería la probabilidad que esté bajo control. Y 1 menos esa probabilidad que esté bajo control es el alfa global. Aquí genera un valor de 0.0975, que es lo mismo, o es aproximada a 0.1, lo que implica que ese es el alfa global. ¿De dónde parte la fórmula que acabamos de desarrollar para la t cuadrado? Parte del concepto o el concepto de la descomposición del exponente que está en la distribución normal. Distribución normal, ¿no? Distribución normal, la distribución normal. Observen la parte superior. Como yo les expliqué lo de la t de student, exactamente sucede con la distribución normal. Obviamente, esta variable, que uno le llama posteriormente z, pero si ustedes observan, en el momento de hacer el mismo procedimiento que hicimos con la t de student, observe que está elevado al cuadrado, y esta se puede reescribir de esta manera, ¿no? Aquí estoy hablando de la función de probabilidad para observación, no para el promedio. Es por ello que aparece X. Para general puede ser X, y ¿no? Como está elevado al cuadrado, podemos decir que también lo podemos plantear, perdón, este no es promedio, sino la variable. Lo podemos definir. Y este sigma al cuadrado pasa en la parte superior, sigma a la menos 2. Este es una descomposición obviamente, que está midiendo esta restricción del exponente, está midiendo o mide el cuadrado de la distancia estandarizada de la variable x. Recuerden que estamos trabajando con la variable x. Obviamente, esa distancia estandarizada de esa variable x con respecto al promedio del proceso. De ahí sale o nace el criterio de t cuadrado de Hotelling, igual que se presentó con la t de Student en el momento de desarrollar la t cuadrado. Esta es la parte teórica de lo que ustedes observan en las cartas de control multivariada. Es claro para ustedes que si se conocen los parámetros, en este caso los parámetros no es mu y sigma como en el caso univariado. Aquí sería mu, pero ese mu resaltado para decir que es el vector de medias, está definido de esta manera. Este sería la media o el parámetro de la medida de la variable 1, de la variable 2, de la variable p, y esta es la matriz, la famosa matriz de varianza-covarianza. Así, de esa manera se simboliza sigma y una matriz cuadrada de p por p. Y aquí está el famoso t cuadrado de J. Obviamente, que proviene del criterio que expusimos anteriormente en el caso de la función de probabilidad. Esto es, para el caso univariado, ese era el sigma al cuadrado menos 2. Sigma a la menos 2. O la inversa del sigma al cuadrado. Ese es el criterio. Aquí, obviamente, este sigma lo vamos a definir, obviamente, en el caso multivariado mediante esta simbología. Este es el concepto multivariado de función de probabilidad. Observen el exponente y la t cuadrado.
Ese es el criterio que desarrollamos en el ejercicio. Obviamente, si estamos en fase 1, habrá un vector de medias muestrales y en la misma fase 1 habrá una varianza, una matriz de varianza-covarianza muestral, que fue la famosa matriz de varianza-covarianza en el cálculo matemático, que era 1 sobre G menos 1, X entrada traspuesta por X entrada. Este es el cálculo, no en forma matricial, aquí se observa cómo se desarrolla, pero en forma matricial, obviamente observaron ese desarrollo. Al final, una vez estabilizada la carta, lo que necesitamos son los parámetros μ y sigma, pero multivariado, ¿no? Vector de medias, matriz de varianza-covarianza. Este es μ y sigma. Esta es la parte teórica que desarrollamos en el ejercicio. Observen la matriz de varianza-covarianza ya en forma matricial. Ahora, cuando se trata de tres variables, y asumamos observaciones n igual a 1, o sea, tres variables con observaciones individuales, es decir, en la variable 1, vamos a tomar x1 como variable 1, hay una sola observación en el subgrupo 1, una sola observación de la variable 2 y una sola observación de la variable 3. Una sola observación. N es igual a 1. O sea que debemos tomar las propuestas para una sola observación. Propuesta de Montgomery, propuesta de Ryan, propuesta de Jackson. Cualquiera de ellas es válida. Y nos piden aquí, estime el vector de medias, o sea, μ, y la matriz de varianza-covarianza sigma, multivariada, ¿no? Vector de medias, matriz de varianza-covarianza en la par. De esa manera se denomina en la parte multivariada, vector de medias y matriz de varianza-covarianza. Obviamente, determinar si ese proceso se encuentra estable estadísticamente para hacer esta estimación. Lo primero que se debe hacer, como ustedes ya lo saben, es hallar el promedio de cada una de las variables. Y ese promedio, por ejemplo, se toma 3/10 y se resta su promedio, permite lo que se llama centrar la información para construir lo que llama matriz centrada. Ustedes, si toman esta información tal y como se presenta, esa es la matriz X, pero no es la matriz centrada. La matriz centrada, ¿cuándo sucede? Cuando, por ejemplo, para tomar un ejemplo, se toma 3.10, se le resta 3, que es el promedio. Y ese 3.10, estamos hablando del primer término, ¿no? A restarle 3, obviamente genera el valor de 0.1. Y ese 0.1 es el primer término de esta matriz centrada. Ese 0.1 es el primer término de esta matriz centrada. Un momentico. Tenemos una dificultad aquí. Ya. Entonces aquí sería 0.1. Ese 0.1 proviene de 3.10 menos 3. Aquí sería 3.70 menos 3.46. Obviamente, esa resta que daría 0.23, 0.24, sería el siguiente valor centrado para la siguiente variable. Aquí sería 0.3 para la siguiente. Y así sucesivamente. Esta sería la construcción de la matriz centrada, que es la que se presenta. Y esta sería la matriz centrada. Esa matriz centrada, si ustedes observan en la fórmula, vamos a
eliminar. Y obviamente en el slide anterior está la fórmula. Esta es la matriz centrada, pero observen que esa matriz, bajo la fórmula, esta matriz centrada es la que está en la parte derecha de la formulación. Recuerden, aquí está, parte derecha. Estamos simplemente localizando este valor. Localizando este valor. Y dentro de esto, esta es la que tenemos. Si esa matriz centrada, tal y como se presenta en el ejercicio, es una matriz centrada de 10 por 3. ¿Qué 10 por 3? Observen que hay 3 columnas y hay 10 filas, o sea, 10 por 3, el número de filas y el número de columnas. Entonces, este es lo que se conoce como matriz centrada. ¿Cuántas filas tenemos? 10. ¿Cuántas columnas son? 3. 10 por 3 es esta matriz. Pero, si observaron la fórmula aplicada en forma matricial, necesitamos la matriz centrada traspuesta. Es decir, necesitamos esta matriz. La matriz centrada traspuesta. X traspuesta. ¿Qué sería? Obviamente sería transponer esta matriz. ¿Qué quedaría? Quedaría punto 30, aquí sería punto 24, aquí sería punto 1, aquí sería punto 4, punto 44, punto 30, etcétera, etcétera. Esta es la matriz centrada traspuesta. O sea, las filas pasan a ser columnas, las columnas pasan a ser filas. Y posteriormente se hace la multiplicación de esa matriz traspuesta por la matriz centrada. La multiplicamos esta matriz por esta matriz. Si multiplicamos, si sabemos que esta es 3 por 10 y esta es 10 por 3, ¿qué nos queda? Una matriz de 3 por 3. Recuerden cómo calcular, ¿no? Se toma la fila por la columna. Bueno, aquí sería, para hacer la corrección, ¿no? Aquí sería punto 10, punto 30. Sí. Vemos primero esto. Después aquí sería punto 24, punto 44, aquí está bien. Aquí sería punto 30 y aquí sería punto 40 para tomarla en forma correcta. Entonces, ¿qué se hace? Se toma esta fila y se multiplica por esta columna. Y hallamos el primer término. Eso lo vamos a hacer ahora. Observen. Se toma la matriz 3 por 10, la fila de esta matriz, y se multiplica primero por esta columna. Esa multiplicación, aquí les recuerdo cómo hacerlo. Punto 1 por punto 1 más punto 3 por punto 3 más punto 4 por menos punto 4 por menos punto 4 más menos punto 20 por menos punto 20 más 0 por 0 más 1 por 1 y así sucesivamente. ¿Arroja qué valor? 3.30. Esta misma fila con la siguiente columna arrojará el segundo valor. La misma fila con la última columna arrojará este valor. Entonces, la segunda fila, punto 24, punto 44 hasta menos punto 86, entonces, ¿qué se toma? Nuevamente la primera columna, arroja este valor,
Después esta misma fila por la segunda columna arroja este valor. Y esa misma fila por la tercera columna arroja este valor. Entonces, este es el procedimiento. Aquí les presento, obviamente, los primeros tres cálculos. La primera fila, esta es una matriz de 3x3, pero no es la matriz de varianza-covarianza. Para que se estructure una matriz de varianza-covarianza, recuerde que hay que dividirlo entre los grados de libertad, que sería la cantidad de subgrupo G, que es 10, menos 1. Aquí les recuerdo la fórmula. Y obviamente, como hay 10 subgrupos, entonces sería 9 grados de libertad. Ese 9 se divide en cada uno de los términos de la matriz. Y este sí sería la matriz de varianza-covarianza para este ejercicio. Es una matriz de 3x3. Ahora les recuerdo cómo se calculan las relaciones entre las variables. Para que ustedes comprendan o yo me haga entender mejor, realicen lo siguiente. Hagan lo siguiente. Miren, este es X1, tomen así esta columna, este es X2 variable, ¿no? Este es X3. Y de este lado también hagan lo mismo. X1, X2 y X3. Si ustedes toman en la misma variable X1, X1, es porque aquí están hablando de la varianza. O sea que la varianza de la variable 1, voy a colocarla de esta manera, esta simbología, sin elevar al cuadrado, simplemente una S grande, 1, punto 36,7. La varianza de la variable 2, voy a colocar aquí S11. Y aquí voy a colocar S22. Sería punto 39,2, que sería la segunda varianza. Y la tercera es 33, que sería punto 24,2. Voy a colocarlo de esa manera para no confundirlo posteriormente. ¿Por qué? Porque estoy estructurando algebraicamente de esta manera. Como es una matriz de 3x3, estamos haciendo esto. S11, S12, S13. Después viene S21, S22, S23, S31, S32, S33. La diagonal principal son las varianzas. Aquí son las varianzas, la diagonal principal. Las varianzas. Esa es la estructura algebraica. Ahora, ¿cómo se calculan las correlaciones? Resulta que fuera de la diagonal principal que acabamos de prescribir, S12 es la covarianza de la variable 1 y la 2, que es la misma S21. S12 es la misma S21. Porque estamos hablando de la misma variable. Aquí sería la variable 1 con la 2 y aquí sería la 2 con la 1. Por lo que ustedes observan, son los mismos valores. S12, este es S12 y este es S21. Ahora, ¿cómo se calcula? Usted simplemente dice correlación de Pearson de la variable 1 y la 2 es igual a la covarianza de la variable 1 y la 2 sobre la desviación de la variable 1, que sería S11, esa sería la desviación de la variable 1, y la raíz de S22. Recuerde que S11 es la varianza, ¿no? Para esta simbología que estamos haciendo. Eso es, si lo calculamos, la covarianza, observe que la covarianza es 0.367. Coincidencialmente dio el valor de la varianza, ¿no? Pero coincidencialmente, 0.367. 0.367 es la covarianza de la variable 1 y 2. Estamos calculando la correlación de 1 y 2 sobre
la desviación de la variable 1, que sería tomar la varianza y sacar raíz, ¿no? Entonces, aquí en la parte del denominador, sería 0.367, multiplicado por la desviación de la desviación, obviamente era la raíz de la varianza 2, o sea, la multiplicación de la desviación de la variable 2, de la variable, no varianza, de la variable 2. En este caso, la variable 2, recuerden, la variable 2 tiene como varianza 0.392, o sea, su desviación es raíz de 0.392. 0.392. Si ustedes resuelven esto, esto da 0.9791. Es una relación alta, muy alta. Por lo tanto, cualquier modificación o perturbación que se realice en la variable 1, también la variable 2 es afectada. Y la relación es directamente lo que uno en ingeniería se llama directamente proporcional, ¿no? Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Lo propio, las otras variables. Observen que la correlación es, en este caso, 0.9261 entre la 1 y la 3. Y entre la 2 y la 3, 0.9597. Son correlaciones altas positivas. De esa manera se calcula las correlaciones entre las variables. Profe, y en el caso de que la covarianza de X1 y X2 sean valores diferentes. No, no debería ser. Matemáticamente no debería ser. Es Mm. decir, Profe, ese 1, ¿podría 2, repetir otra vez la 1, covarianza de X1 y X2, por favor? O sea, siempre va a ser, siempre debería dar igual para que esté bueno. sí, claro. Mira, Okay. debería igual. S1 y 2, S2, 1. S1 y 3 y S3, 1. S2, 3 y S3, 2, porque se está hablando de las mismas variables. Aquí se está hablando de la variable 2 y 3 y aquí de la variable 3 y 2. Entonces deben ser los mismos. O sea, matemáticamente eso es innegable. Debes, obviamente, obtenerse la misma covarianza. Ok, gracias. Ok. Bueno, ya es claro entonces para qué les sirve a ustedes como ingeniero construir ahora cartas de control multivariada, que obviamente es la ventaja con respecto a ingenieros que simplemente se limitan a la construcción de cartas de control univariada. Ya ustedes con una carta de control multivariada pueden tomar unas decisiones más acertadas porque están midiendo la relación entre las variables, que no se tenía en el caso univariado. Entonces, esa es la importancia. Y aquí, obviamente, se construye una matriz que es la matriz de correlación. Sí, haciendo todos los cálculos matemáticos. Observen que la diagonal principal, ¿cuál es la correlación? En la diagonal principal, 1, porque se trata de la misma variable, ¿no? La máxima correlación, 1. La diagonal principal, cuando se trata de matriz de correlación, la diagonal principal serán unos. Y fuera de la diagonal, obviamente, están las correlaciones de todas las variables. Bueno, cuando ya se tenga la covarianza, observemos que con la matriz de varianza-covarianza construimos la matriz de correlaciones, pero recuerden que se debe calcular la inversa de la matriz para poder hallar los t cuadrados, que son los estadísticos de control. La inversa según la formulación de la t cuadrado de Hotelem. Ya tenemos la inversa, que ahorita lo repasamos con Excel, cómo hallar la inversa. Aquí está el primer valor, punto 1, punto 24. Recuerden que estamos trabajando con la matriz centrada, ¿no? Ustedes no pueden trabajar con la matriz original, sino la centrada. La matriz centrada. Aquí punto 1, punto 24, punto 30, ese es el primer subgrupo, ya centrado. Ese mismo subgrupo está aquí, que es el vector fila. Y esta es la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Primero se calcula este vector fila con esta matriz de varianza-covarianza o la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Es decir, ¿ustedes qué van a hacer? Se toma esta fila y se multiplica por esta columna y le da el primer valor.
Se toma la misma fila por la segunda columna y le da este valor. Se toma la misma fila por la tercera columna y le da este valor. Este es el resultado. Y por último se multiplica por el vector fila, el vector columna, perdón. Y como este vector, ¿cuántas filas tiene? Obviamente, como se trata de vector fila, una. ¿Cuántas columnas? 3. 1 por 3. Y este vector, como se trata de un vector columna, tiene 3 filas, 3, y una sola columna, 3 por 1. Entonces, 1 por 3 y 3 por 1, recuerda que se dan los valores internos, queda 1 por 1, que es el valor escalar, 2.478. Y así se realiza para todos los 10 subgrupos. Este sería el primer subgrupo. El primer subgrupo, y repito, se debe realizar para los 10 subgrupos. Y recuerde que obviamente esto ya no es complejo porque ya tenemos los software que te permiten desarrollar para el segundo subgrupo, da 1.8835. Y aquí está el resumen de todos los subgrupos. Los valores de t cuadrado. Se presenta en la gráfica y se establece si está estable estadísticamente. La gráfica presenta un comportamiento estable estadísticamente, no hay señal de alarma, no hay un punto fuera de los límites que te permitan indicar que hay una causa, un factor ajeno al proceso. Y obviamente que se conoce también como señal de alarma, y obviamente induce a pensar que hay estabilidad estadística en este proceso. Este es la carta de control. Aquí vamos posteriormente la próxima semana a desarrollar si existiera un punto fuera o señal de alarma, ¿qué pasaría? Pero para finiquitar el día de hoy, vamos a hacer esto en esta gráfica. Y lo vamos a hacer con los datos del ejemplo del nitrógeno y el fósforo. Con estos datos de nitrógeno y fósforo. Entonces ya tengo la información en el StatGraphic. Voy a borrar esta parte. ¿Listo? Estos son los datos. Y lo voy a mostrar, obviamente ustedes no lo ven. Vamos a mostrar todo, todas las ventanas. ¿Me confirma, por favor? Que ya lo están observando. Sí, profe. Bueno, entonces estamos tomando la misma información de nitrógeno y fósforo. La misma información. Entonces, ¿qué van a hacer en el StatGraphic? Van a hacer lo siguiente. Van a controlar. Gráfico de control por variable, repito, aquí no debería ser gráfico, sino cartas de control. Gráfico de control multivariada. Y aquí aparece gráfico t cuadrado. Aquí está la t cuadrado. Toman las dos variables, nitrógeno y fósforo. Le dicen que tamaño es el grupo 1, observaciones individuales. Aquí es importante también que sepan que aquí también se puede hacer control. Pero para hacer control necesitan el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. Y aquí ustedes lo ubican. Es decir, en una de estas columnas, columna 3 o columna 4. ¿Podría acercar un poquito más? Que se ve muy chiquito. Lamentablemente no. Porque no se puede ampliar, desafortunadamente. Sí, porque es el software, no es la presentación. Si hubiese sido la presentación, con mucho gusto yo amplío. Bueno, lástima, no se puede ampliar, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Aquí tienen las dos columnas, nitrógeno y fósforo. Ustedes van a controlar, gráfico control por variables, gráfico multivariado, t cuadrado. Toman las dos variables, como les dije anteriormente, dicen tamaño de su grupo 1, que es la primera opción. Y les había dicho, si ustedes van a hacer control, o sea, fase 2, deberían tener en la columna 3
y la columna 4 deberían tener el vector de medida y la matriz de varianza covarianza. Y decirle, hombre, voy a hacer control, y aquí le pide cuál es el vector de medida y cuál es la matriz de varianza covarianza. Entonces simplemente dicen columna 3, vector de medida, columna 4, matriz de varianza covarianza. Ese es si van a hacer control. Como nosotros no vamos a hacer control, sino estamos en fase 1, obviamente en fase 1 no tenemos los parámetros, ni el vector de medida, ni la matriz de varianza covarianza, simplemente vamos a hacer la primera carta. Esta es la carta de control. Una carta de control, ustedes ven en un plano, pero realmente la verdadera carta es una elipsoide. Ustedes en el tercer icono, aquí está la elipsoide, que es la verdadera carta. La verdadera carta es la elipsoide. Ahí están los puntos. Obviamente si un punto sale fuera del elipsoide implica una señal de alarma. Esa es la verdadera carta, pero obviamente se hace mucho más fácil, o se hace fácil visualmente presentarla en un plano y tomando un límite, ¿no? Este es el límite de control superior, que es el punto 61. Recuerda que yo les dije que en esta gráfica es más conservador los límites de control. Posiblemente este límite hubiese sido mayor en las propuestas que desarrollamos anteriormente. Bueno, ¿qué indica? Que no hay señales de alarma, no hay al punto fuera de los límites. Aquí, si le van al segundo icono, al segundo, donde estoy señalando, aquí ustedes pueden indicar el reporte gráfico, o sea, si hay señales de alarma, qué subgrupo ocasionó la señal de alarma. Obviamente aquí no se presenta ningún reporte gráfico porque no aparecen señales de alarma. Y en el cuarto icono, donde aparece el disquete, donde estoy señalando, está los resultados. Usted puede grabar los t cuadrados, el vector de media, si ya está estabilizado, la matriz de varianza covarianza. Voy a colocar aquí que lo grabe en la hoja A, o sea, en la hoja donde está la información. Vamos a mirar libro de datos en la parte izquierda superior, libro de datos, y aquí están ya. Lo que estoy señalando son los valores de t cuadrado. Observen esos valores con respecto a lo que se presentaron en la presentación, ¿no? Estos son los valores arrojados. Este es el vector de medias y esta es la matriz de varianza covarianza. Y ahora aquí me detengo. Voy a irme a Excel porque ya se tiene el resultado. Estos son, en Excel, estos son los valores. Ahora Excel sí lo puedo ampliar. Miren la matriz de varianza covarianza como es una columna, ¿cierto? Pero ustedes saben que hay dos variables y debe ser una matriz de 2 por 2. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo van a representar esta columna como matriz, como debe visualizarse como matriz de varianza covarianza? Voy a ir a Excel, miren los datos, ¿no? Punto 2284, punto 1179, punto 1179 y punto 1417. En Excel ustedes van a hacer lo siguiente. Aquí sí se puede ampliar. Amplíe mucho. Estos son los mismos datos, ¿no? Los mismos datos. Miren cómo se presenta. Este es el primer valor de la columna. Este es el segundo valor de la columna. Este es el tercer valor de la columna. Y este es el cuarto valor de la columna que aparece en esta gráfica. Esa es la forma. O sea que los dos primeros. Primer valor, segundo valor. Pues tercer valor, cuarto valor. Tiene que salir una matriz de 2 por 2 porque hay dos variables que es el nitrógeno y el fósforo. Entonces, para recordarles cómo se calcula una inversa, porque a esa matriz de varianza covarianza hay que calcular la inversa, ¿no? Entonces ustedes simplemente hacen lo siguiente. Y voy a sacarle matriz inversa, ¿no? Trabajar con mayúscula porque con mayúscula es que se obtiene rápido inversa de una matriz. Veamos aquí. Matriz, vamos a ver. Dependiendo del
En esta multiplicación de matrices. Vamos a trabajar con inversa mejor. Porque eso depende de el software que estés trabajando. El software, el Excel que esté trabajando. Vamos a regresarnos, que ya lo había hecho. Aquí está. Matriz inversa. Aquí está. Matriz inversa. Min. Aquí está señalado como min inversa. Entonces, ya se tiene el algoritmo en Excel. Ustedes simplemente señalan qué matriz van a invertir. Y aquí está la inversa de la matriz. Esta es la matriz inversa. Ya tienen la matriz inversa de, obviamente, de la información. Aquí está la información. Recuerde que hay que centrar la matriz. Entonces se toma el promedio. Aquí está el promedio de cada uno. Recuerden el promedio. Si quieren, vamos a borrar para hacerlo todo mejor. Voy a borrar. Entonces aquí vamos a obtener el promedio de cada uno de los datos. El promedio de la información que tenemos aquí. Para poder centrarla, ¿no? Y este es el promedio. Bueno, podemos nosotros copiar y pegar aquí. Si tenemos esto, así, copiamos y pegamos. ¿Listo? Voy a borrar aquí también para poder calcular todo. Vamos a centrar la matriz. Entonces se toma la primera observación. Aquí tomamos la primera observación y le restamos el promedio. Este es el promedio. Pero vamos a fijar el promedio. Recuerden que fijarlo y signo peso y ya fijamos el promedio. Y vamos a centrar la primera variable. ¿Listo? Ya está centrada la primera variable. Vamos para la segunda, que sería tomar la primera observación y restarle el promedio. Vamos a fijar el promedio porque hay que restarle a todos los elementos el mismo promedio. Y copiamos y pegamos. Y ya está la matriz centrada. Esa es la matriz centrada. Ustedes pueden transponer esa matriz, ¿no? Ustedes simplemente llaman a la traspuesta de la matriz, transponer, y dicen, quiero transponer esta matriz. Y ya tienen la matriz traspuesta. Esta es la matriz traspuesta. Matriz traspuesta. Y si quieren multiplicar ahora la matriz traspuesta, dicen multiplicar esta matriz, que es la matriz, recuerde que 2 por 10, que es la traspuesta, y después le dicen punto y coma la siguiente matriz, porque me va a pedir obviamente cuál es la siguiente matriz. Y la siguiente matriz es 10 por 2. Y allá tienen la matriz, la multiplicación de las matrices. Pero recuerden que esa es la multiplicación de la centrada por la traspuesta, pero no es la matriz de varianza-covarianza, porque habría que dividir entre G menos 1, o sea, entre 9, en otras palabras. Aquí pueden hacerlo, ustedes si quieren, de esta manera. Entre 9, porque esa es la que... ¿Sí observan? Que generó la matriz de varianza-covarianza. Este entre G menos 1, ¿no? El tamaño del subgrupo menos 1. La manera de hacerlo ahora aquí en el Stack Graphic
arrojó el valor de 0.24. Habría que desarrollar el criterio. Puede que se tomó fue la muestra. En esta gráfica puede que se desarrolló la muestra. Vamos a mirar. De la matriz de varianza-covarianza. Vamos a grabar otra vez. Aquí está. ¿Sí observaron? Como estamos en fase 1, ¿qué hice? Clic, opción de análisis, y dije estimar en agrupado, que es básicamente en fase 1. Le di a aceptar y grabé nuevamente la información para trabajar exactamente con la muestra y trabajar con el mismo criterio de la muestra. Esta gráfica, punto 14.26, 14.29.6, punto 0.80, punto 0.88, perdón, punto 0.88 y punto 15.76, que es lo que tenemos aquí en este criterio. Aquí. Si vamos a olvidarnos un momento del otro resultado del stack graphic, que fue sin muestra. Este fue sin muestra. Entonces, obviamente, va a cambiar el resultado porque tenemos que sacar la inversa de esta matriz, ¿no? La inversa de esta matriz. Entonces, ustedes simplemente toman invertido la inversa de la matriz, habíamos dicho min inversa, inversa de la matriz. Y está. Esta es la inversa de la matriz. Entonces, cuando se tiene la inversa de la matriz, voy a tratar de disminuir un poco aquí, porque se tiene, voy a señalar esta la inversa de otro color, con el propósito que ya conocen que esta es la inversa de la matriz. ¿Cómo hallamos entonces los t cuadrados? Entonces, como tenemos que trabajar es con la matriz centrada, el primer subgrupo centrado. Entonces vamos a decirle, tome subgrupo, y este mismo subgrupo en forma de columna. Recuerden que también tenemos que desarrollarlo en forma de columna. Entonces voy a tomar aquí ese mismo subgrupo en forma de columna. Sería... Y aquí sería la matriz de varianza-covarianza que tendríamos que... Bueno, voy a trasladarla simplemente con el propósito de que se presente correctamente, ¿no? Pero igual ustedes saben que estamos trabajando precisamente con esa matriz. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Multiplicar el vector fila por esta matriz. Eso es lo primero que se debe hacer. Entonces, multiplicamos, decimos que multiplique, que multiplica este vector fila, punto y coma, con la inversa de la matriz de varianza-covarianza. ¿Qué le arrojó? Otro vector fila de 1 por 2. Ya tienen multiplicado esto. Ahora van a multiplicar esto con esto. Voy a señalar con otro color lo que vamos a multiplicar. Y vamos a ver, debe dar un escalar porque este es 1 por 2 y este es 2 por 1. Entonces hacemos así, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos esta columna como punto y coma por este y da el escalar. Este es el primer valor de t cuadrado. Punto 0.65. Vamos al stack graphic y aquí está. Bueno, usted no ve mucho, pero aquí está, punto 0.65, el primer valor. Punto 0.65, 31, 35.
31, 35. Este es el primer valor de t cuadrado. Serían los t cuadrados. De esa manera ustedes lo pueden desarrollar en Excel. Y cuando ya se tengan los t cuadrados, ustedes pueden hacer la gráfica también en Excel. ¿Sí? Hace una gráfica sencilla donde se coloca un límite de control superior dependiendo de la propuesta. Recuerden que esta gráfica trabaja con una propuesta, pero por ejemplo, si yo les digo que trabajen con otra propuesta, deben desarrollarlo en Excel. Entonces observen que en Excel se puede obviamente obtener sin ningún tipo de inconveniente esta carta de control, ¿no? Entonces recuerden en StatGraphic, ¿no? Trabajar en opciones de análisis con la opción estimador agrupado, que es la estimación de la muestra, ¿no? La estimación de la muestra. Vean que hay un punto muy cercano al límite de control y la elipsoide también lo presenta. Un punto que es el nitrono 1415 y el fósforo 1514 en la parte derecha superior. Se observa y es el tercer subgrupo. Casi es una señal de alarma. Por poco es una señal de alarma. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no supe explicar bien? Por el momento todo bien, profesor. Bueno, por el momento y para finalizar también. Entonces, este es la parte de carta de control multivariada T cuadrado de Hotelling. Vamos a seguir desarrollando las cartas de control para la medición de la variabilidad, las cartas SEUMA, otros ejemplos de cartas de control multivariada. Y la importancia de esta carta de control, repito, es de que estas cartas apenas se están desarrollando en la parte productiva y es importante que el ingeniero industrial tenga ya conocimiento de estas cartas. Yo les aseguro que son los pocos ingenieros que conocen y pueden dominar este tema, porque lastimosamente, como les decía anteriormente, nuestro medio, el control se hace en forma univariada. Y repito, ya es una temática obsoleta. En algunos casos sí se puede trabajar univariado. Por ejemplo, cuando ustedes como ingenieros calculen el coeficiente de correlación y observen que el coeficiente de correlación es prácticamente cero. Implica, si el coeficiente de correlación es prácticamente cero, implica que las variables son independientes y ustedes ya de esa manera pueden aplicar cartas de control univariada. Pero si la correlación es moderadamente alta, es indispensable utilizar este tipo de cartas de control. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, terminamos por el día de hoy y la próxima semana continuamos con cartas de control.